Lenguaje corporal en 40 días por Jesús Enrique Rosas. Introducción del autor. Era una tarde particularmente fría. Cerca del puente de Westminster, el cielo cedía ante la noche algo prematura. Aunque creo que mi percepción del tiempo se había desordenado un poco debido a las recurrentes noches pasadas encima de libros de antropología y psicología. Matías, mi colorido compañero de estudios, calmaba su creciente hambre con un sándwich cuyo nombre era tan extraño como su apariencia. No habíamos intercambiado palabra en una hora y realmente no nos extrañábamos el uno al otro, ya que durante las últimas 2 semanas nos habíamos sumergido en intensos debates sobre temas tan variados como la cinética y la historia de la psicología, desde el nacimiento del lenguaje hasta la configuración del cerebro humano. Terminando el refrigerio y bajando un poco el ritmo, mi amigo pelirrojo hizo un esfuerzo por sacar un pequeño libro del bolsillo exterior de su chaqueta. El gesto me pareció un poco peculiar, ya que habría jurado que él estaba familiarizado con todos los tomos que habíamos revisado hasta ese momento. La mayoría de ellos eran gruesos e impecablemente encuadernados, mientras que este era un ejemplo perfecto de lo sucio, desgarrado y desgastado que puede llegar a estar un libro. ¿De qué se trataba?, podrías preguntarte. Me hice la misma pregunta, pero la racha de silencio en la que habíamos llegado hasta ese momento no iba a ser rota por mera curiosidad. Tratando de discernir el contenido desde la distancia, casi estaba seguro de que era un diccionario cuando voulez-vous quelque chose avec moi sexual. La frase me volvió al presente. De hecho, era un diccionario. Estaba a punto de hacer la pregunta más obvia: ¿estás aprendiendo francés? Pero acostumbrado como estaba al agudo sarcasmo de Matías, momentáneamente abandoné la idea. La costumbre y el cansancio son aliados pobres, así que inevitablemente lo que salió de mi boca fue la preparación perfecta para una burla de mi intelecto. ¿Quieres aprender francés? No. Pero por supuesto, no podría esperar nada menos. La pregunta era tonta y aún así la hice. Quizá Matías notó la expresión desanimada porque se apresuró a aclarar. No francés, no te estoy tomando el pelo, aunque tienes que admitir que me lo pusiste bastante fácil. Realmente no estoy aprendiendo francés, no me interesa en lo absoluto. Para entonces la portada del libro y el contenido y la frase que había pronunciado antes habían sembrado dudas sobre esta afirmación. Al mismo tiempo recordé que unos días antes había mencionado su deseo de visitar París, planeando hacerlo un próximo fin de semana. Por lo tanto, su negación no tenía mucho sentido. Como era de esperar, surgió una pregunta, esta vez totalmente lógica. Si no estás estudiando francés y no te interesa en lo absoluto, entonces, ¿qué estás haciendo? Una sonrisa precedió su respuesta. Me has malinterpretado. Literalmente, no tengo interés en aprender francés. Lo que realmente quiero es saber cómo hablar con las francesas. Esta vez la sonrisa fue mía. Me pareció una idea excelente. ¿Por qué molestarse en aprender tantas reglas gramaticales, conjugaciones verbales, vocabulario y matices estéticos? Lo que Matías quería era lo mismo que cualquier hombre soltero que visite la ciudad de la luz: conectar con mujeres locales. ¿Qué más se podría desear? Agrega una botella a la ecuación y estás listo. Esta cena tuvo lugar hace más de 10 años y desde entonces la he considerado un momento de pura iluminación. En ese momento estaba estudiando cinética en Londres y el estrés resultante del agresivo sistema de estudios estaba desgastando. La diversión y la motivación que inicialmente caracterizaban mi fascinación por el lenguaje corporal. Cuanto más racionalizaba el proceso de leer los gestos, más mecánico y tedioso se volvía. ¿Cómo era posible? Cuando hace unas 3 semanas afirmaba que podría estudiar con tanta intensidad durante años, tal vez dormir solo 3 horas al día durante 3 semanas me estaba volviendo un poquito irritable. Pero después de escuchar el comentario de Matías, mi perspectiva cambió. Me di cuenta de que era necesario estudiar por qué perdíamos a una edad muy temprana la capacidad de interpretar el lenguaje corporal.
las expresiones faciales y las actitudes de los demás, y por qué, como adultos, nos resulta tan difícil volver a descubrir esas facultades. Al igual que mi amigo, sería mucho más fácil si condensáramos todo el trasfondo científico en un enfoque más simple y aplicable. Porque en última instancia no aspiramos a convertirnos en académicos de la materia, sino simplemente a comunicarnos mejor. En tus manos está la culminación de 10 años de investigación, al menos 200 talleres sobre comunicación no verbal impartidos y alrededor de 10.000 participantes que me ayudaron a construir un modelo para aprender lenguaje corporal en nuestra vida diaria. Constantemente nos dicen los libros y las revistas que dominar el lenguaje corporal es crucial, que constituye más del 50% de la comunicación, que es clave para el éxito profesional y que es esencial para la comunicación familiar. En resumen, debemos reconocer que hay mucha exageración y subestimación, pero lo que nadie puede negar es que la comunicación es uno de los factores más catapultantes para desencadenar el éxito en nuestras vidas. Y el lenguaje silencioso de los gestos es fundamental en este proceso. Sin embargo, esas habilidades blandas han sido pasadas por alto por casi todos los programas académicos universitarios. Dime, ¿recuerdas la última vez que viste una clase dirigida explícitamente a enseñarte a comunicarte mejor? Aparte de las normas del buen orador y oyente, que nos enseñan de manera mecánica y tediosa a muy temprana edad, nadie se ha molestado de mostrarnos cómo discernir si una persona realmente siente lo que está transmitiendo. Estamos descuidando las interacciones cara a cara porque las encontramos cada vez más complejas y desafiantes. Lamentablemente, las estadísticas indican que los jóvenes de esta generación recurren cada vez más a la comunicación en línea impersonal para decisiones tan importantes como, por ejemplo, terminar una relación. El título, Lenguaje corporal en 40 días, no es coincidencia. Típicamente, cuando un volumen que trata sobre comunicación no verbal cae en nuestras manos ansiosas, los leemos de un tirón, sin pausas ni interrupciones. Estamos tan ansiosos de poner en práctica los datos y las lecciones que encontramos dentro, que terminamos llenándonos de reglas y parámetros, de los cuales 2 o 3 se quedan en nuestra memoria y probablemente debido a intereses específicos. Luego colocamos el libro en la biblioteca del salón y lo consultamos tal vez ocasionalmente. Ahora, ¿cuál sería nuestro enfoque si el libro fuera, por ejemplo, como el de Matías? ¿Crees que lo leeríamos de una vez, sin detenernos a digerir la información? No importa cuán intensa sea tu motivación de estudiar el lenguaje de los gestos, el sentido común dictará que nos detengamos en los capítulos iniciales, los revisáramos y practicáramos antes de pasar a los siguientes. Suponemos que no podemos correr antes de aprender a caminar. Entonces, ¿por qué hacemos exactamente lo contrario con el lenguaje corporal? Después de todo, estamos aprendiendo un nuevo idioma, ¿no es así? Desafortunadamente, la mayoría de estos libros y cursos no siguen una secuencia lógica de transferencia de conocimientos, ni se molestan en asignar ejercicios o repasos que fomenten un aprendizaje significativo. De hecho, he hecho todo lo que está en mi poder para que este libro sea una experiencia, para que leerlo sea una aventura, un descubrimiento, una expedición organizada en 40 niveles de dificultad, cada uno con una lección fundamental que debes practicar diligentemente durante un día entero. Solo una vez que hayas logrado esto y creas que has dominado la lección, tendrás el privilegio de avanzar a la siguiente. Será una autoevaluación crítica que te guiará por el camino. Tu propio juicio crítico determinará el tiempo que te llevará a llegar hasta el final. Aunque las tareas pueden parecer excesivamente simples al principio, a medida de que despiertes este lenguaje silencioso, descubrirás que se vuelven cada vez más desafiantes, especialmente cuando se combinan con las interacciones diarias. A medida que avances, te darás cuenta de que cada lección se basa en la anterior, y hacer trampa o saltarse pasos solo contribuirá a la frustración. Así como Matías no quería aprender francés, sino solo conversar con las mujeres francesas,
Con este libro no quiero que aprendas posturas, significados de los gestos o movimientos que probablemente olvidarás fácilmente. Mi objetivo es que transformes por completo tu forma de comunicarte. Prometo hacerlo divertido. Solo asegúrate de seguir paso a paso sin apresurarte y nunca perder la fe en el éxito que lograrás. Gracias.